El cirujano con sus manos salva vidas. El músico deleita los corazones. Hasta los computadores que son tan avanzados necesitan de alguien que ponga las manos en el computador y active los links y todo eso. Los más famosos del cine, del mundo artístico, ponen sus manos en los lugares estratégicos y dejan marcadas sus manos ahí, en el suelo. Se habla mucho de lo valiosas que son las manos del pintor, del escultor, del chef que prepara sus ricos menús, las manos del artesano y de tantos, pero tantos rubros. Las manos son símbolos de afecto, símbolos de protección, símbolos de acogida y de provisión. Como decía Eduardo, cuando Eduardo extiende sus manos a esa gente con su profesión, con medicamentos, con construcción. La madre le dice al hijo, hijo, cuando van a la calle, no te sueltes de mi mano. Los niños cuando se toman de la mano del papá o de la mamá, ¿cómo se sienten? Seguros. Se entrevistó a una mujer que perdió su casa en el incendio y cuando el periodista le dijo, ¿y ahora usted qué hace? ¿Qué va a hacer? Entonces ella contestó, pero tengo mis manos sanas, puedo trabajar, por lo tanto saldré adelante con mis manos. Gente que dice, hubo alguien en un momento dado, en un momento crítico, hubo alguien que me dio la mano. ¿Lo han escuchado? ¿Qué pasa cuando alguien está a punto de caer a un precipicio? Esto, en las películas se ve esta escena es increíble. Cuando alguien está a punto de caer a un precipicio, entonces alguien dice, dame tu mano. Dame tu mano. El que escribe, el que cultiva, el que sincroniza un reloj, el que crea una joya, el que moldea la greda, siempre sabe el valor de las manos. Las madres, hay madres que han educado a sus hijos lavando ropa ajena, amasando pan con sus manos. Se cuenta la historia de 4 niños que por supuesto esta es una experiencia que todos los niños viven. Estos 4 niños, un día sus padres y su madre le dijeron, vamos a salir y ustedes se van a tener que quedar con la niñera. Por supuesto que los niños se preocuparon y se pusieron tristes. Sus padres iban a salir y iban a quedar solos, pero con la niñera solamente. Entonces, ¿qué hicieron los padres? Les besaron a cada una de esas 8 manitos, les besaron sus palmas y les dijeron, cuando nosotros nos vamos, salgamos de la casa, ustedes se van a poner sus manos en la mejilla. Entonces cuando los padres salieron de la puerta, miraron hacia atrás. Y cuando miraron hacia atrás, estaban los 4 niños con sus manos en la ventana, mirando con sus manos en la mejilla. Y se quedaron tranquilos. Pero quiero hoy día hablarles de las manos más increíbles. Las manos más increíbles de todas. Si son importantes nuestras manos en todo lo que nos toca hacer, hay unas manos increíbles. La última frase, la última de todas las frases. Siempre cuando alguien dice la última frase, uno tiene que poner atención. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si alguien va a partir de esta tierra? Yo recuerdo, me tocó visitar a mi madre semanas antes que se fuera. Estaba como una niñita en su cama. Solo se levantaba al baño y después se volvía a acostar.
Y me tocó ese día y le oré en el oído. Ahí casi no balbuceaba palabras, pero alcancé a escuchar unas pocas palabras. Cuando me decía gracias, cuando yo oraba decía amén. Y cuando decía gracias, Señor, con sus pocas palabras. Las últimas palabras son clave. Las últimas frases célebres de Jesús cuando estaba en la cruz, ¿cuál fue? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿La recuerdan? Esa fue la última. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero cuando Jesús dijo eso, en tus manos me entrego, no se refería a estas manos. No se refería a la que está compuesta por falange, el carpo o el metacarpo. Tampoco se refería a las manos de los ángeles, sino que su clamor antes de morir fue un clamor de transición. Fue un clamor en que él traspasaba algo de la vida natural a la vida eterna. Eso es un traspaso. Y en las manos que Jesucristo encomendó su espíritu fueron las manos más increíbles, las manos nada más ni nada menos que las manos del Omnipotente. No se encomendó a San Abraham, San Noé, San Moisés, como algunos encomiendan a tantos san. No se encomendó a la Virgen de Jerusalén, como la Virgen de Andacoyo o de otro lugar. En las manos que se encomendó hicieron totalmente la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Qué pasa, hermano, cuando uno habla de lo natural? Hablando de lo natural, por ejemplo, si a mí me pasan una pelota de tenis, ¿qué puedo hacer yo con una pelota de tenis? Re poco. Casi nada. Pero ¿qué pasa si le pasamos la pelota de tenis a Alcaraz, el tenista español número 1, a Sinner, el italiano, o antes cuando le pasaban la pelota de tenis a Federer, a Nadal? En las manos de ellos una pelota de tenis son grandes campeonatos, grandes triunfos, medallas, trofeos. Pero en mis manos significa re poco. Una vara, si alguien me pasa una vara, a lo mejor lo único que me serviría para apoyarme un poco. Pero una vara en las manos de Moisés significó un mar abierto. Si me pasan una onda, una vez recuerdo que era un muchacho y me pasaron una onda, la quise estirar y me rebotó y me dio el chicotazo en la mano y quedé. Pero una onda en las manos de David se convierte en un arma letal para derrotar un gigante. 5 panes y 2 peces en mis manos, ¿qué son? Un almuerzo para una docena de amigos y punto. Pero en las manos de Jesús, 5 panes y 2 peces significaron miles de personas almorzando y sobró para el otro día. Por lo tanto, hermano, el secreto siempre está en las manos en que uno se encomienda. Hay gente que dice, yo estoy en las manos de los médicos. El abogado dice, déjame todo en mis manos. Las empresas de seguridad nos dicen con su eslogan, su seguridad está en nuestras manos. Pero hoy en día no pasa mucho. La seguridad más sofisticada se la pasan por alto igual. Hay gente que puede cumplir, pero hay muchos que fallan, traicionan, estafan. Hasta los médicos se equivocan y se quedan cortos. El gran Titanic le dijo a toda la gente que subió para inaugurar el viaje inicial,
ustedes están seguros en nuestras manos. De 2.200 personas, solo sobrevivieron 711. Hermanos, por muchas horas, por varias horas, el Señor Jesucristo se halló en las manos de hombres pecadores. Lo tomaron en sus manos, lo golpearon, lo maltrataron, lo azotaron cuanto quisieron, le pusieron corona de espinas y terminaron clavándolo en la cruz. Pero nosotros podemos ver que a pesar de eso, a pesar de todo el dolor, de todo lo que tuvo que vivir, Él fue capaz de hacer una transición de manos. Por eso que a mí me impresiona mucho y doy gracias a Dios por tu vida, Eduardo, porque a pesar de todo lo que les toca vivir, de todo lo que les ha tocado vivir estos años, tú eres capaz de hacer una transición. Y se cumple eso de que el contexto no es pretexto. Capaz de hacer una transición de manos. Padre, en tus manos voy a encomendar mi espíritu. Mientras el Señor se halló así en las manos de los hombres, lo único que recibió fueron golpes, desprecios, dolores, azotes, envidias. Incluso en las manos de uno de los discípulos, Judas. Judas lo tuvo en sus manos. Ahí lo tuvo. Podía haberlo no vendido perfectamente, pero lo vendió. Estuvo en las manos. Y hasta uno de los discípulos lo traicionó. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno pasa de las manos humanas a las manos divinas? El dolor se convierte en victoria. La muerte incluso se convierte en vida. Se convierte en vida, por muy dolorosa que sea. Yo sé que cuando mi madre partió, su muerte se convirtió en vida. Ella está en un lugar mejor que yo. Por eso que lo más importante es en qué manos. ¿En cuál de todas las manos? ¿En las manos del gobierno? ¿En las manos de la empresa? ¿En las manos de mi familia? ¿En las manos de mi profesión? ¿Del trabajo? Déjame recordarte que en el trabajo somos reemplazables siempre. Y voy a usar un término que no nos gusta. Somos hasta desechables. En el minuto que uno menos piensa, la empresa te dice, no te conozco, si te he visto, no me acuerdo. Y pasas a ser un número más. Cuando estamos en las manos distintas, que son las manos de Dios, lo mínimo se convierte en máximo, lo inservible en útil, lo débil en fuerte y lo necio en sabio. Hasta el Señor, hasta Él llegó a un punto de su vida en el que humanamente ya no pudo soportar más. Hasta Él llegó a eso. Entonces lo mejor que pudo hacer en esa situación fue simplemente: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Hermano, ¿no será que ya es tiempo de que esa situación que llevo encima, esa situación de aflicción, de carga o a veces de crisis, de estar cansado y confundido, ¿no será ya hora de entregarla en las manos verdaderas? ¿Encomendarlas en las manos de Dios? Eso que por tanto tiempo yo he tratado de solucionar con mis propias fuerzas. Podemos poner todo en las manos del que recoge las aguas de los océanos. Dice, en la palma de sus manos. El término encomendar siempre tiene que ver con rendirse, siempre tiene que ver con entregar, siempre tiene que ver con descansar.
¿Cuántas veces hemos pasado horas? Yo el otro día estaba tan preocupado en la noche que no me podía quedar dormido. Yo creo que a ustedes les ha pasado en algún momento. No me podía quedar dormido. Hasta que de repente dije, Señor, yo necesito dormir, así es que te lo entrego. Me quedé dormido profundo. Y al otro día cuando desperté, todo estaba cambiado. ¿Por qué no encomendar eso en las manos del que todo lo sabe, del que todo lo puede? Sabemos que hay muchas cosas complicadas, ¿sí o no? Hay muchas cosas que se enredan, que nuestras manos nunca pueden sostener, que son tiempos difíciles. Pero tenemos un Dios cuyas manos jamás se cansan. Son suficientemente poderosas para controlarlo todo en el universo. Su palabra dice, y siempre está recordando que Él tiene al mundo en sus manos. Y si tiene al mundo, seguro que también tiene mi vida, porque yo estoy dentro de este mundo. Si es capaz de tener el universo en sus manos. Miren, me impresionó, estaba investigando y me impresionó saber que existen entre 100 y 200.000 galaxias en el universo. Son una cantidad impresionante. Cada galaxia tiene 100 millones de estrellas. Pero resulta que los científicos han llegado a la conclusión de que existen billones de galaxias. Solo que algunas no se alcanzan a ver. Eso es impresionante. Y Dios tiene eso en sus manos. ¿Cómo no va a ser capaz de tener mi vida en sus manos? Recuerdo siempre, y creo que lo he comentado otras veces, te lo voy a volver a recordar. El ejemplo que me llama mucho la atención es de una película, estas famosas películas de guerra que muchas veces hemos visto. Y en una película que es una sátira, pero hasta en las sátiras Dios habla. Y entonces hay unas escenas donde están cayendo las bombas, los heridos están cayendo por todos lados. Y es terrible el panorama. Pero en ese contexto, la sátira muestra que hay un tipo sentado en una silla ahí. Mientras todos corren para poder salvarse, él está sentado cantando. Dios tiene al mundo en sus manos. Dios tiene al mundo en sus manos. Entonces todos lo miran y dicen, ¡ay, está loco! ¿Cómo puede estar cantando eso en este contexto de guerra? Quiero decirte que cuando tú confías en Dios, en este mundo de guerra, en este mundo de conflicto, en este mundo de corrupción, en este mundo de estafa, en este mundo de desilusiones, de traiciones, y tú te pones a cantar Dios tiene el mundo en sus manos, se van a reír de ti. Van a pensar que estás loco. Si te atreves a creer que sí Dios tiene todo bajo control. Uno dice, Señor, he hecho todo lo que pude. He llorado, he clamado, he orado y no veo ninguna respuesta. Ahora entonces en tus manos encomiendo mi vida, mis hijos, mi futuro. A veces como que hace falta que uno tenga que experimentar cierto abandono para encomendarse en las manos de Dios. En eso que Él a veces permite y que uno saca cuenta y no lo puede entender. Él nunca dejará tirado o avergonzado, o solo o vacío,
al que decide confiar en Él. Nunca. Nunca. Las manos del hombre son muchas veces totalmente inciertas. En el momento menos pensado fallan, faltan, golpean, causan mucho dolor. Pero las manos de Dios son confiables. Los sistemas y los recursos del ser humano siempre se agotan, siempre son insuficientes. Y hay que hacer el cambio. Pero hermanos, también hay que entender que hay que comenzar las cosas. Todo lo que yo quiera comenzar, pero en las manos de Dios. Proyectos, trabajos, viajes, relaciones. Cuando Moisés quiso hacer su movimiento, su viaje, él dijo, si no vas conmigo, no quiero ir. Voy a ir, pero si no vas conmigo, no quiero ir. Y eso significa querer que en todo siempre esté. Que en todo finalmente yo dependa de Él. ¿Por qué? Porque Él está siempre a favor. Siempre. Porque el Espíritu Santo siempre está disponible para ayudar. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. La palabra encomendar es poner siempre algo bajo el control, pero bajo el control de alguien más fuerte. Tanta gente está cargando con preocupaciones y con ansiedades por largo tiempo. Pero la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:7 hace un recordatorio. ¿Qué dice? Este es un pasaje que uno tiene que subrayar con cualquier color, pero subráyalo. ¿Qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esto tiene que ver con algo intencional. Hay que ser intencional, quitándose algo intencionalmente. Eso que lo atormenta a uno por tanto tiempo, ponerlo sobre alguien más fuerte y más poderoso que uno. En el Salmo 55, la Escritura dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Los cansados, los agobiados, pueden venir, dice Jesucristo, y descansar. La paz les dejo, y esta paz que les dejo no es como la que les venden en otro lado. Es el intercambio y es la transición de manos. No lo olvides. Es la transición de manos. Si somos sinceros, hermanos, nos vamos a dar cuenta de algo. Si alguien es sincero, finalmente tiene que darse cuenta de sus límites. Que muchas veces no podemos cargar con nuestras cosas, con nuestras familias, con nuestros proyectos, en nuestras propias fuerzas. Por más que te digan en algún lado, por más que te traten de vender la idea de que todo depende de ti. Ayer escuchaba en la televisión a un personaje de televisión que decía, decía, angustiado porque ni todas las sonrisas, ni todo el positivismo junto me pueden llenar. Algo me falta. Porque nos venden la idea de que todo depende de nosotros. El cuento del superhombre. Pero déjame recordarte que Araña Man, Superman, Hulk y tantos otros héroes, ¿qué son? Son la entretención de los niños.
son la fantasía y nada más. Hasta ahí nomás llegan. Y nosotros ya no somos niños hace harto tiempo. El hombre no lo puede todo. No lo puede. Se dice que Dios es para los débiles. El otro día cuando fuimos a los tribunales, me topé con un joven que venía de frente y me acerco a regalarle un folleto y antes que le diga nada me dice, no, 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 no. Y me pone una cara de trueno y me dice, yo no quiero nada con Dios. Yo no necesito a Dios, me dice. Entonces, con una cara, entonces yo le digo, eso es lo que dice tu boca, le dije. Pero adentro de tu corazón está gritando y está llorando. Y se para así y me empieza a sonreír y me dice, tienes razón, me dijo. Pero de primera me puso toda la defensiva, toda la muralla encima. Pero cuando le dije, adentro de tu corazón, tú lloras y tu corazón clama por creer. Hay que llegar al corazón y hay que allí en el corazón reconocer que no podemos cargar todos solos. Hay que llegar al punto de terminar con la independencia de Dios. El hombre no es pecador, por si acaso. Hay gente que cree que el hombre es pecador porque robó, porque mintió. Que el hombre es pecador porque hizo tal maldad. Pero el hombre no es pecador por eso. El hombre es pecador porque en su profundo interior solo se apoya en su yo y sufre una separación. Por eso es pecador. Porque está separado de Dios, porque está independiente de Dios. Cree obstinadamente que con su decisión puede dominar todo y no es así. Nunca es así. Sin Dios nuestra alma nunca será saciada. Nunca hallará paz sin Él. Quizás hay alguien que alrededor tuyo que está pasando una situación muy complicada con su vida o está caminando con muchos proyectos y con muchos sueños y con muchas metas, desafíos inconclusos. Pero se encuentra que el escenario del mundo cada vez se está tornando más relativo, más incierto. Cada vez donde nos movemos todo es injusto y todo es violento y todo es corrupto. Es el tiempo de la transición de manos, de lo natural a lo sobrenatural, de lo temporal a lo eterno. Tú y yo sabemos que somos seres limitados. No lo podemos solucionar todo, pero hay un Dios que no tiene límites. No cambia con el paso del tiempo. No cambia. ¿Qué dice el texto más central de toda la Biblia? ¿Qué dice Salmo 118:8? Es el centro mismo de toda la Biblia. ¿Y por qué está ahí en el centro? ¿Por casualidad? No. Ahí está. ¿Qué dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, en las manos de Dios. Porque cuando uno dice que voy a entregar mi vida en las manos de Dios, lejos de ser una pérdida de autonomía como algunos piensan, lejos de eso, entregar la vida en las manos de Dios es absoluta seguridad. No lo olvides. Nos permite soltar el peso, nos permite soltar las ansiedades, seguridad en todo momento. Incluso, hermano, escucha bien, incluso cuando hay que partir de esta tierra, cuando llega ese momento que nadie quiere llegar, nadie quiere despedir a su padre, a su madre, a su hijo,
Nadie quiere despedir a su cónyuge porque estamos aferrados a esta vida. Pero en ese momento, porque la palabra de Dios nos lleva de esta tierra y más allá. Como siempre digo y siempre agradezco a nuestro querido hermano Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Más allá. La vida es un viaje, ¿sí o no? Alguien habló del tren de la vida, donde todos entramos a este tren. Y en este tren conocemos personas, nos enamoramos, trabajamos en este tren, proyectamos, soñamos, pero en el momento menos pensado, sin aviso, alguien nos dice, tienes que bajarte. Ese es el tren de la vida. Y ante lo incierto y desconocido, en las manos de Dios hay seguridad de una vida mejor. Por eso es que aunque parezca extraño, en muchos momentos de despedida de nuestros seres queridos, se puede cantar la canción antigua que dice, seguro en las manos de Dios, tú vas. Camina, sigue adelante, no mires hacia atrás, porque seguro en las manos de Dios, tú vas. Hay gente que ha perdido todo y que ha tenido que recomenzar su vida de la nada. Pero no es lo duro de la pérdida, sino lo grande de las promesas. Puede que muchos tengan que volver a emprender un nuevo viaje, algunos con una mano atrás y otra adelante. Pero no es lo incómodo del presente, no es eso, sino lo poderoso del futuro. No es lo incómodo de este presente de momentánea tribulación, dice la Escritura, sino lo poderoso del futuro que Dios tiene. No es lo duro de la pérdida, sino quien está conmigo. La humanidad puede pasar por recesiones y por crisis impresionantes, pero si Dios está con nosotros, hay victoria. Hermanos, uno piensa, este domingo es un domingo más. Y yo quise estar aquí. Yo quise venir a congregarme. Y uno siempre piensa que es cosa de uno. Pero también tengo que recordarte que fue Dios que quiso que hoy día te sentaras aquí. Porque podrías estar en muchas otras partes. Dios prepara todo, conecta todo para que uno escuche su voz nuevamente, para ser animados por Él, para recordarnos que Él puede sostener toda nuestra vida en sus manos. Toda, absolutamente toda. Cuando alguien va a caer de un edificio a un precipicio y alguien le extiende su mano para rescatarlo, es impresionante. Así Dios, en cantidad de veces, sostiene nuestra vida en sus manos. Yo no me puedo olvidar, nunca me voy a poder olvidar, cuando se cerraron mis ojos de un segundo a otro, iba manejando el auto y me desaparecí. Y ya no pude controlar mi vida, no pude controlar el auto, nada, porque yo estaba en negro, estaba dormido y choqué contra un poste y el auto se hizo tira. En ese instante, el Señor sostuvo mi vida, porque yo no la podía sostener. Se cuenta la historia de un montañista que lo tomó la noche con mucha nieve y estaba agarrado de una orilla de la montaña y no tenía ninguna posibilidad, ya sus manos no le daban más. Y escuchó una voz que le dijo, suéltate, yo te recibo, suéltate, yo te recibo. Pero él pensaba que no podía soltarse así nomás,
porque no veía nada, solo escuchaba una voz. Y como no veía nada, no se soltaba y no se soltaba. Y se agarró y el frío era de tan baja temperatura que se congeló tomado ahí. Cuando unas horas después amaneció, estaba congelado a 2 metros del suelo. Si él se hubiera soltado, la persona que le hablaba lo hubiera recibido y se hubiera salvado. Hay mucha gente que Dios está diciendo, suéltate, suelta tu vida, suelta el control de tu vida, entrégala en mis manos. Y como no ven nada, no se quieren soltar. Pero cuando uno escucha esa voz que dice, yo te recibo, y uno cree, las manos de Dios te dan seguridad. Te dan seguridad. Yo quiero pedirte ahora que ahí donde estás sentado, si tú quieres volver a poner tu vida en las manos del Señor y tú crees que el Señor es capaz de controlar tu futuro y tu presente, así como ha estado contigo en el pasado, lo puede volver a estar ahora. Ahí donde estás, te puedes poner de pie, si quieres venir acá también, si quieres ponerte en el pasillo, da lo mismo el lugar. Da lo mismo. Lo que no da lo mismo es si yo pongo o no mis manos, mi vida, en sus manos. Si yo soy capaz de decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. En tus manos voy a encomendar todo lo que tengo por delante para soñar y para caminar. Si tú quieres volver a poner tu vida en las manos del Señor, pero totalmente, y decir, Señor, no voy a construir nada, no voy a levantar ninguna empresa sin ti, no voy a hacer ningún viaje sin ti, no voy a construir ninguna relación sin ti. Si tú eres capaz de decir eso, ponte en pie ahí donde estás, o en el pasillo, o acá donde tú prefieras. No hay problema.